Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Somos Ministerios Casa de Pan. Nos gozamos al estar nuevamente conectados en el Espíritu para poder traer un mensaje de bendición, un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Un maná, una palabra fresca, palabra revelada, palabra vivida que Dios nos ha regalado para poder edificar el cuerpo de Cristo. Sabemos que Dios vino a salvar las almas perdidas. Sabemos que Dios vino por su iglesia. Sabemos que en su misericordia cada día Dios nos da una nueva oportunidad para poder arrepentirnos, para poder apartarnos de todo eso que no le agrada a Él, para comenzar de nuevo. Y si nos habíamos apartado, hoy es el día. Dios nos da una oportunidad para tener nuevamente un encuentro con Él, para reconciliarnos y continuar en el camino de bendición, en el camino de salvación para vida eterna. Dios nos ha regalado lo que es la continuación del mensaje, Conexiones Divinas, parte 2, Conexiones Divinas a través de Dios. Ese era el mensaje que habíamos trasladado anteriormente. Y disculpen que el viernes no pudimos estar por diferentes motivos de salud. Pero gloria a Dios, hoy estamos aquí, fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos en Cristo Jesús, para traer un mensaje de bendición. Conexiones Divinas, parte 2. Ese es el mensaje que Dios nos ha regalado. Y quiero que comencemos un poco temprano para que Dios nos guíe y nos instruya, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta palabra de bendición, que sea su gracia y su favor el que nos ilumine y que pueda Dios y que Dios haga ese milagro de escribir en nuestros corazones, edificando nuestras vidas, fortaleciéndonos en fe y mostrándonos en fe el futuro que tiene para nuestras vidas. No vivamos solamente en el presente, no vivamos solo por el presente. Dios siempre está preparando algo más para nuestras vidas. Dios siempre está preparando un banquete. Por eso Él nos ha dejado su palabra de bendición, para que cada día nos podamos servir un banquete. Quiero que comencemos y damos la bienvenida. Veo que algunos hermanos ya están conectándose. Gloria a Dios. Si todavía no se ha conectado, le decimos que invite a sus amigos, familiares, para que se conecten y puedan recibir esta palabra de bendición. Recuerde que no se trata de un ministerio, se trata del cuerpo de Cristo. Y yo sé que de igual forma, y digo gracias en verdad, hermanos, gracias por estar ahí, apoyándonos, por estar ahí conectados en el Espíritu, por estar conectados a través de las redes sociales, para escuchar esta palabra. Gracias. Yo sé que muchos de ustedes le dan compartir y perdón. Yo sé que muchos de ustedes le dan compartir y eso es lo que permite ensanchar las estacas, permite expandir el reino de Dios, permite llevar las buenas nuevas. Cada uno de nosotros nos convertimos en un instrumento de bendición cuando nos disponemos a compartir palabra de bendición, ya sea a través de un mensaje que usted envíe o a través de compartir X prédica, X palabra, X mensaje que encontró en las redes sociales, pero el mensaje que sea de edificación, respaldado con la palabra de Dios, guiado e instruido a la luz de la palabra. Esto es lo importante, porque no podemos compartir como hijos de Dios cualquier mensaje. Tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que saber qué en verdad es lo que vamos a compartir. Recuérdense que de repente en las redes sociales encontramos mucha palabra trastocada. Por eso hay que ser cuidadosos, hay que estar pendiente qué vamos a compartir. Quiero que comencemos para que luego oremos y
disfrutemos del mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Conexiones Divinas, parte 2. Vamos a leer en Deuteronomio 28, 13 y 14. Perdón. Deuteronomios 28, 13 y 14. Está en la Reina Valera. Quiero que escuche con oídos circuncidados lo que Dios está hablando. La palabra profética que Dios trae de confirmación para la posición a la cual Él ya nos ha colocado. 28, Deuteronomio 28, 13. Te pondrá Jehová por cabeza. Amén. Te pondrá Jehová por cabeza. Dios está hablando de usted y de mí. Dios está hablando de cada uno de nosotros. Te pondrá Jehová por cabeza, dice, y no por cola. Dios está profetizando sobre nuestras vidas. De entrada, yo lo motivo para que usted reciba con fe, con convicción, y arrebate esta palabra, arrebate su bendición. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Una vez más, Dios reconfirma su palabra, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, hay una condición, hay una propuesta, hay una posición, hay una bendición, pero hay una condición: guardar, cumplir los mandamientos que Dios nos ha dejado, que yo te ordeno hoy, dice, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para irte tras dioses ajenos y servirles. Dios, en su misericordia, siempre nos habla a tiempo. Dios siempre está hablándonos. Dios siempre está instruyéndonos. Lo importante es que nosotros creamos y recibamos la palabra de Dios, que le demos vida en nuestra vida. Quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y arrebatemos con fe, con convicción, esta palabra, esta posición, esta bendición, la cual Dios ya tiene preparada para cada uno de nosotros a través de las conexiones divinas que Él realizará, que ha realizado, que está realizando hoy en nuestras vidas. Dios nunca llega tarde, nunca llega tarde. Oramos, Padre Celestial, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entregamos este mensaje en tus manos para que seas tú, Señor, dándonos la revelación divina a través de tu Santo Espíritu, y todos comprendamos con sabiduría y con un corazón obediente el mensaje que tú nos traes este día. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu revelación, por tu palabra poderosa, por tu palabra profética de bendición que traes hoy a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y cuanto te hemos pedido, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. A los hermanos que se están conectando, que Dios me los bendiga, bienvenidos. Sabemos que Dios nos conecta en el tiempo oportuno. Dios es fiel, Dios es bueno. Dice la palabra en Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Para que los guardes es para que atesores esos mandamientos, para que vivamos día con día, siendo hacedores de la palabra, para que vivamos en el caminar de cada día, poniendo por obra la palabra de Dios y cumpliendo en vida los mandamientos que Dios nos da. Nuestro Señor nos ha puesto en un lugar
especial. Él sabe lo que ha preparado para cada uno de nosotros y nos ha puesto en un lugar especial para conectarnos con esas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios, para conectarnos y ubicarnos en ese lugar estratégico para ser ese instrumento de bendición y que Dios te use o nos use para hacer milagros grandes, poderosos, para hacer maravillas en nuestras vidas y la vida de otras personas. Que sea Dios a través de nosotros usándonos como instrumento de bendición, haciendo ese milagro de sanidad, llevando paz, reconciliación a ese matrimonio. Que sea Dios haciendo ese milagro creativo, restaurando la salud de tu pierna, restaurando y creando órganos. Dios, en su misericordia, cada día nos pone en el lugar indicado, en el momento preciso, en ese tiempo, en ese kairos de Dios, para hacer esos instrumentos de bendición, para hacer luz, para hacer sal, para ser instrumentos de cambio, que cambien atmósferas, que cambien ambientes, que cambien vidas, que cambien la tristeza en gozo. Que sea Dios usándonos para llevar siempre ese mensaje oportuno, esa palabra de bendición, para que Dios nos use en ese momento indicado, donde alguien está necesitado de una palabra de fe, de una palabra de avivamiento, de una palabra de fortaleza. Sabemos que en este tiempo muchas personas han muerto a través de diferentes enfermedades y muchas a través del COVID. Y en familias, en hogares, tal vez 2 o 3 o 1. Y qué triste, doloroso, me imagino que es muy doloroso tener que vivir esa situación. Hablábamos esta semana con un hermano y nos contaba de lo difícil, crítico que pasó un tiempo su esposa. Y podía ver él la misericordia de Dios. Gloria a Dios que él la pudo internar en una clínica privada. Pero de igual forma él vio que en esa misma clínica alguien estuvo 30 días, algo así, y cantidad millonaria la que se gastó, pero no se salvó la vida de esa persona. Dios sabrá qué pasó. Dios sabe por qué lo permite. Mas sin embargo ellos vieron, una semana estuvo la hermana interna, pero ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios obrando a su favor. De igual forma él nos compartía y nos decía que se gozaba cómo Dios lo usaba. Cómo Dios lo usaba para bendecir a otras personas. Que él aprendió a ver el rostro de Dios en un niño de la calle, en una persona necesitada. A veces hay personas que no comprenden. Alguien se te acerca y Dios ya te ha puesto en un lugar de eminencia. Dios ya te ha bendecido económicamente o materialmente. Y llega alguien y te pide un favor. Y tú tal vez dices, no puedo. Porque en tu mente dirás, y no te voy a juzgar. Tal vez estás pensando, ¿será o no será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios trajo a esta persona? ¿Será que lo voy a invertir bien o lo voy a invertir mal? No estoy hablando mal de ti. No estoy hablando mal de nadie. Sencillamente te digo que a veces actuamos como personas que en verdad le buscamos mucha señal. Le buscamos, Señor, guíame, dime. Pero si yo ya te bendijo, Dios ya te dio para bendecir la vida de otras personas. Y tú eres una persona que va orando en el Espíritu cada día. ¿Tú crees que es por casualidad que Dios te envió a esa persona para ayudarlo? Dios te la envió porque te quiere bendecir aún más. Y esa conexión que hizo en ese momento Dios a través del Espíritu Santo para llevar a esta persona, allí es cuando vemos, u otras personas ven la mano de Dios obrando a su favor, y algunas veces vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor.
cuando en algunos momentos nos ha tocado que pedir un favor. No nos gusta, pero ha habido veces que hemos tenido que tocar la puerta de alguien más. Vamos orados en el Espíritu pidiendo a Dios. Pero de igual forma Dios ha puesto algunos hermanos en el camino. Algunas personas que nunca te imaginaste que Dios iba a conectar, que Dios iba a cruzar en tu vida. Y esas personas, aún siendo gentiles, no conociendo de Dios, fueron el instrumento que Dios utilizó para bendecir tu vida. ¿Comprendes? Ahí es cuando lo sobrenatural de Dios opera en nuestras vidas. Ahí es cuando Dios dice que hay muchos impíos que amontonarán riquezas. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Pero lo importante es vivir en el Espíritu, para vivir en esa conexión. Y que Dios nos guíe con sabiduría de lo alto y no nos vayamos a confundir. Porque lo importante es caminar en el Espíritu, guiados por Dios, para hacer ese instrumento de bendición a la vida de otras personas. De igual forma, guiados por el Espíritu Santo, para que nosotros no nos desviemos de la voluntad de Dios. Porque algunos fácilmente, buscando la bendición, se desvían de la voluntad de Dios. Tú y yo, como hijos que somos, pedimos cada día la dirección de Dios. Buscamos la sabiduría de Dios. Clamamos a su misericordia, a su amor. Quiero que veamos 3 puntos muy importantes que hablaba de Deuteronomios 28, 13, 28, 13, perdón. Hay 3 puntos que Dios habla aquí muy fácil. 1, te pondrá por cabeza y no por cola. Ok. Dios en su misericordia, perdón, Dios en su misericordia tiene una posición para cada uno. A cada uno nos ha permitido formarnos, tanto a nivel espiritual como a nivel profesional, desarrollándonos en diferentes actividades, con habilidades, dones y talentos para cada uno. Pero de igual forma Dios te dice hoy y está profetizando sobre nuestras vidas, te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Por qué crees que Dios te escogió por cabeza? ¿Para qué crees que Dios te escogió por cabeza? ¿Ya te visionaste? Habíamos hablado anteriormente que muchas veces actuamos de una forma egoísta y queremos una posición de eminencia. ¿Pero para qué? Muchas veces le reclamamos a Dios de que nos hizo promesa, pero que no la ha cumplido. Porque nosotros lo estamos viendo como hombres naturales. No lo estamos viendo en el Espíritu. Y Dios, como lo ve todo y conoce nuestro futuro, sabe que si no estamos preparados espiritualmente, esa posición que tiene para ti o para mí, tal vez si no estamos preparados en el Espíritu y no hemos sido procesados lo suficiente, tal vez nos vaya a hacer daño o vayamos a hacerle daño a otras personas. ¿Comprendes? Por eso es importante estar preparados para recibir la bendición a la cual Dios ya predestinó desde antes de que naciéramos, para que tú y yo la recibiéramos. Dice, estarás encima solamente y no estarás debajo. Estarás encima solamente. Aquí está reconfirmando lo que dice en el punto 1. Te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Una vez más, Dios está hablando 2 veces en este punto. Pero dice una condición: si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios. ¿Comprendes? Nuestro Señor cada día nos está preparando. ¿Para qué? Para que seamos personas obedientes, diligentes, llenas de amor, de perdón, de misericordia. Para que no juzguemos.
sino que veamos cuál es la necesidad que tiene una persona. Porque a veces juzgamos a la ligera, mas no sabemos todo el proceso que tuvo esa persona que se nos acercó. A veces hablamos y decimos, mira, que esa persona es un aragán, pero tú no sabes en verdad si fue o no fue a buscar un trabajo. Tú no sabes cuántas puertas ha tocado y todavía no se le han abierto. Muchas veces nosotros juzgamos a la ligera. Por eso tenemos que ser sabios y prudentes. Muchas veces Dios nos llama en misericordia a ayudar a otros, estando en eminencia. Y nosotros decimos, ¿y para qué viene esa persona a mí? Claro, viene a ti porque Dios te dio una posición de eminencia. Dios te bendijo para que fueras instrumento de bendición. No solamente te bendijo para que tú lo disfrutaras. Dios en su misericordia te da la oportunidad, o nos da la oportunidad, que la bendición que ya nos ha dado, Él lo que quiere es multiplicarla aún más. Porque es igual, todo capital que Dios pone en tus manos y tú solo te dedicas a consumirlo y no inviertes para multiplicar, es como que no sembraras en el banco de Dios. Es como que no ofrendaras, ni diezmaras, ni ayudaras, ni hicieras obras con los hermanos que necesitan. ¿Comprendes? Todo se trata de siembra y cosecha. Todo se trata de inversión y multiplicación, ganando intereses. Así es el reino de Dios. Por eso Él nos habla cada día y nos habla con tiempo. Y Dios está hablando ahorita con tiempo, porque sabe la posición de eminencia que nos va a dar. Pero de igual forma sabe la clase o el tipo de instrumento que quiere que nosotros seamos, ya una vez procesados, pasados por fuegos, que nos limpió toda esa inmundicia, que nos limpió que nos limpió de todo eso, que nos apartaba de Dios, de nuestro verdadero, único Rey y Señor, de nuestro Creador. Dios está hablando porque te va a utilizar a ti y a mí. Y por eso Dios nos puso el buen deseo de continuar este mensaje, conexiones divinas. Y vamos a tocar 3 puntos. Esperemos nos dé el tiempo, por eso estoy avanzando un poco rápido. Vamos a tocar 3 puntos. Pero algo importante en los ejemplos que Dios nos permitirá tocar es que nosotros comprendamos que Dios está hablando también de nosotros, que no solamente es una historia de la Biblia. Y Dios hoy nos está hablando. Y lo que quiere es que tengamos un corazón obediente y diligente para hacer su voluntad, conforme a su llamado, conforme a su propósito, conforme a su plan divino. Comenzaremos con la vida de José. Comenzaremos con la vida de José. Y sabemos que José fue vendido por sus hermanos. Conocemos la historia. Vamos a verla a rasgos. Fue vendido por sus hermanos y fue vendido a Potifar. En la casa de Potifar igual Dios lo respaldaba. En cada acción, en cada trabajo, en cada acción que realizaba, llamémoslo así en general, Dios lo respaldaba. Pasaron diferentes circunstancias por las cuales, por consagrarse a Dios, fue enviado a la cárcel. Se levantó un falso testimonio de José. No sé si algo ha pasado en tu vida o es una simple casualidad, pero te digo, Dios sabe los procesos que ha permitido que nosotros pasemos. Porque el lugar de eminencia que nos tiene preparado, si nos los da tal vez, como estamos en el momento que nosotros lo estamos pidiendo, tal vez nos vaya a hacer daño y vayamos a hacer daño a otras personas. Si tú te fijas, José fue procesado y procesado. Pero José nunca se quejó. José siempre buscó ser un líder, siempre buscó servir, siempre lo hizo con amor, no lo hizo renegando.
Ok, si te fijas, fue enviado a la cárcel para allí, en ese lugar, hacer la conexión divina a través del copero y del panadero para llegar luego con Faraón. Pero si nos fijamos, Potifar tenía una conexión directa con Faraón y era alguien de influencia con él. ¿Por qué Dios no usó a Potifar? Porque tal vez José no estaba preparado todavía. Fue procesado aún más en la cárcel y fue dejado un tiempo ahí. Tal vez tú le hiciste favores a alguien, ayudaste a otras personas y tú te sientas en el olvido. Pero recuerda que Dios nunca se olvida de nosotros. Todo lo que Dios lo permite con un propósito divino. Aquí José, en la vida de José, en el tiempo que pasó, en los diferentes lugares, tanto desde el pozo, en la casa de Potifar, en las tentaciones que tenía, en la cárcel, todo ese tiempo su corazón estaba siendo preparado. Su mente estaba siendo preparada. Y cuando llegó el momento que tuviera esa conexión con el faraón, José tenía 30 años. Y hablamos de que un inicio eran 17 años, cuando José fue vendido. Entonces, muchas veces nosotros quedamos tirados en el camino porque no aprendemos a perseverar. No aprendemos a esperar en Cristo Jesús, porque nosotros queremos las cosas ya. Y nuestro Señor Jesús, que es perfecto y conoce los tiempos, y conoce nuestro corazón, y conoce con las personas que nos va a relacionar, y conoce la bendición que nos va a dar, sabe que es grande. Es por ello que tenemos que ser preparados en diferentes áreas, para no fracasar, para no hacerle daño a otros y para no quedar avergonzados nosotros. Y todo Dios lo hace por misericordia, porque somos sus hijos. Por eso Dios quiere que comencemos a vivir una vida de reino aquí en la tierra, consagrándonos, obedeciéndole, siendo diligente, buscando vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, siempre tomando decisiones guiados de la mano de Dios. No como hombres a la ligera, guiados de la mano de Dios. Cada proceso tiene un propósito. Sabemos que duele, y yo te lo puedo decir igual, duele. Tal vez no sé tú por cuántos procesos has pasado, pero duele. Pero si nos fijamos, ¿para qué fue preparado José? Para ser colocado en un puesto que muchos quisieran estar. No sé cuántos faraones de este tiempo se toparán contigo, o se han encontrado contigo, o han tenido una conexión contigo. Pero Dios quiere. Mira lo que pasó. Fue llevado con el faraón a Egipto. Pero Dios no quiere que nos contaminemos. Dios quiere que otros se contagien de lo que Dios nos ha dado. Que nosotros no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que caminemos guiados de la mano de Dios para reflejar el rostro de Cristo Jesús. Si tú te recuerdas, en el diálogo que tiene José con el faraón, cuando él le revela, Dios revela a través de José el sueño, y el faraón lo elogia, y él le dice, no, mi Dios es el que hace todo. ¿Comprendes? O sea, démosle la gloria a Dios en cada paso, a cada momento, en cada situación. Nunca pretendamos robarle la gloria a Dios. Y Dios te respaldará paso a paso. No encontraron a alguien más sabio que José, dice la palabra. Y el faraón lo puso como el segundo en el mando. Nadie mayor a José, solo faraón. Pero ¿quién lo respaldaba a José? Dios. La temporada de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero mira la sabiduría que Dios le dio a José para saber administrar
con un corazón justo, diligente y sobre todo con la guía de Dios. Cuando llegaron sus hermanos, Dios ya lo había preparado, un corazón listo para perdonar. No guardó rencor, claro. Me imagino que hubo un tiempo donde él se recordaba y se molestaba y le dolía lo que habían hecho sus hermanos. Pero Dios no mandó antes, no envió antes a ese encuentro con sus hermanos antes de que José, su corazón, no estuviera preparado. Dios sabía cuándo iba a estar listo. Y en ese momento tuvo el encuentro con sus hermanos y con su padre. Y fue de bendición para sus hermanos, para su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos ese instrumento de bendición para el pueblo de Dios. Algunos, y de verdad que mucha gente habla de crisis en este tiempo. Tantas situaciones que hemos visto. Tantas situaciones devastadoras. Pero recuerda que tú y yo somos hijos de Dios. Y tú y yo vivimos en Cristo. No vivimos en crisis. Venía la temporada de las vacas flacas. Pero por eso es importante escuchar la voz de Dios, porque Dios nos está preparando y no renegar en este proceso. Porque Dios nos está preparando para ponernos en eminencia y ser buenos administradores, para ser ese instrumento de bendición y ayudar a otras personas. José vivió para servir. Así como nuestro Señor Jesús nos enseña, que Él vino para servir, no para ser servido. ¿Y quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Y Él nos enseñó y nos dijo, mas yo, siendo el mayor, no estoy a la mesa, estoy parafraseándote, sino entre los que sirven. Entonces recuerda, Dios te pondrá por cabeza para que sirvas a tus hermanos. Dios permitirá esa conexión divina para ayudar a los tuyos. No solamente para estar como eminencia, no para que te jactes, no para que te burles de otros, no para que los critiques y los juzgues. Recuerda lo que Dios te está hablando. Dios te va a dar esa posición, esa bendición. Dios te va a colocar en ese puesto que te ha prometido. Pero busca agradar a Dios día con día y no reniegues. No reniegues por el proceso. Dios conoce muy bien la vida que ha preparado para cada uno de sus hijos. Y este es José viviendo una vida de propósito, pero viviendo con fe, sabiendo que Dios nunca, nunca lo abandonó, porque su palabra habla que Dios estaba con José. Dios respaldaba a José y podemos verlo, cómo paso a paso lo respaldó. Pero podemos ver la diligencia de José. Dios, en su misericordia, yo sé que nos guiará en el Espíritu para poder hacer las cosas con excelencia, con sabiduría de lo alto, así como le gusta a nuestro Señor Jesús que hagamos las cosas. Mira lo que mira lo que Dios permitió en la vida de José. Solo míralo como un espejo. Si tal vez has estado pasando o estás pasando o pasaste situaciones similares. Pero recuerda que Dios permitió tu proceso para que tú y yo fuéramos un instrumento de cambio, un instrumento de bendición y fuéramos transformadores de atmósferas. Por eso nos llama luz y nos llama sal, para que vivamos como hombres de fe, sabiendo que nuestro Señor Jesús va delante de nosotros, haciendo la obra, haciendo milagros, para glorificar su nombre, nos permite ser ese instrumento de bendición. Dice, para cerrar esta parte de José, dice Hebreos 11:22, José confió en Dios. Amén. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto.
anunció que los israelitas profetizó José sobre la vida del pueblo de Dios. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Hasta todavía, antes de morir, declaró palabra profética. Y por fe dio instrucción qué hacer con sus huesos. ¿Comprendes? Por muy difícil que veamos una situación, no podemos desmayar. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que ser hijos fieles. No tenemos que dejarnos llevar por una moda, por una onda, por una ola. No tenemos que dejarnos llevar por ninguna influencia del mundo. O porque ahorita aquí está la sensación y aquí veo que es donde hay producción y aquí me puedo beneficiar. No, pregúntale a Dios si esa es su voluntad. Busca la dirección de Dios día con día. Yo te motivo para que cada día busques la dirección de Dios. Quiero que veamos el punto 2. Y hablaremos sobre la vida de Moisés, que de igual forma Moisés fue alguien que fue procesado también, desde niño. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, dice. Y en ese momento Dios hizo una conexión divina. ¿Para qué? Para conservarle la vida a Moisés. Eso es lo que Dios permite. Muchas veces Dios permite esas conexiones divinas para conservarnos la vida. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, porque Dios nos va a utilizar. Muchas veces nos conecta con personas que tal vez nosotros podemos decir, no, yo no me relaciono con esa gente. Pero nosotros no somos quien para juzgar. Si Dios permite esa conexión, lo único que nosotros debemos de buscar es caminar en integridad. Claro, aquí es diferente el punto. Aquí era para salvar la vida de Moisés. Sus padres lo hicieron para salvar la vida de Moisés. Pero como Dios es perfecto, ya este niño tiene un propósito divino. Y Dios no lo miraba solo en ese momento. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo miró en el futuro y sabía que lo tenía preparado y por eso tenía que preservar, conservar la vida de Moisés. De igual forma, si te fijas, Moisés fue preparado en Egipto. Moisés tuvo algo similar a José. Fue preparado en Egipto, pero fue preparado para luego ser utilizado. Esos talentos, esas habilidades profesionales que él adquirió, para luego usarlo en la estrategia que Dios le diría que usaría para liberar a su pueblo, para guiar al pueblo de Dios por el desierto, que no fue nada fácil. ¿Comprendes? Dice Hebreos 11, 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mira, en otras palabras, cómo se la jugaron los padres de Moisés. Mira lo que hicieron por fe. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso, le vieron un niño con propósito y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya estando grande, ya podía decidir. Rehusó a llamarse hijo de la hija del Faraón. Ya ella estaba conociendo la realidad. Conocía quién era su pueblo, quién eran sus familiares, quiénes eran sus padres genealógicos, quiénes eran su sangre. Dios sabe lo que permite. Escogiendo antes ser maltratado, o sea, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, dice. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay momentos en que nosotros tenemos que ser radicales. Tenemos que tomar decisiones sabias en Cristo Jesús.
Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, teniendo por mayor valor aún los insultos, aún el maltrato y todo lo que pasó. Pero él prefirió mantenerse consagrado a Dios, obedeciendo a Dios. Hasta le ofrecieron la muerte. Y tú sabes lo que pasó en los diálogos que él tuvo con el faraón, cuando llegaba y le daba los avisos de que vendrían plagas, de que haría esto el Señor, de que el agua se convertiría en sangre. Todas esas cosas, todas esas plagas, epidemias que vendrían, pero que el faraón no escuchó. Pero Dios habla también que Dios mismo fue el que endureció el corazón del faraón. Así es que tú de repente dirás, y entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no permite? Si Dios me mandó donde el faraón, si Dios me mandó con X persona a llevarme el mensaje, ¿por qué esta persona está tan rebelde? ¿Por qué esta persona no quiere escuchar? Y ya vio lo que está pasando, pero no quiere escuchar ni quiere arrepentirse. Porque Dios permitirá que esa persona tenga su corazón duro. ¿Para qué? Para gloriarse en tu vida. Porque a través de ti, a través de mí, llevando el mensaje de Dios, es donde Dios se gloria. ¿Comprendes? Veamos el privilegio que tuvo Moisés. ¿Cuántos quisiéramos tenerlo? Habla Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mira la intimidad que Dios permitió. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, ahí hay dos puntos. Mira la conexión que Dios permitió. Que Dios tuvo con Moisés, hablando cara a cara a través de aquella zarza, a través de aquella llama. Y Dios le guiaba, lo instruía. Tuvo que dejar su comodidad Moisés, estando con su esposa, con sus hijos, con su suegro, para ir a desarrollar, a realizar la labor que Dios le estaba enviando, que Dios le estaba pidiendo directamente. Y diría él, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo me va a escuchar Faraón? ¿Cómo me va a escuchar el pueblo? Porque muchas veces los nuestros no nos creen la palabra que llevamos. Los nuestros mismos tienen oídos sordos y les cuesta escuchar la palabra, el mensaje que Dios está enviando. Muchas veces nos dicen, ¿y este quién es? Para que venga y diga que va a ser el libertador del pueblo. ¿Y este quién es? Para que me diga que me trae una palabra de bendición de Dios, una palabra de libertad de Dios. Si yo conozco su pasado. Viene de Egipto, igual que venía Moisés. Pero tú y yo no estamos para juzgar. Tú y yo no estamos para pesar, ni decir quién es y quién no es. Tú y yo estamos para vivir en el Espíritu como hombres sabios y no dejar pasar esas conexiones divinas que Dios está trayendo a tu vida. Así como Josué no permitió, no dejó pasar esa bendición que Dios ya tenía apartada para él. Porque Moisés pudo haber pensado en que uno de sus hermanos o uno de sus hijos quedaría en su posición para reemplazarlo.
Pero Dios en su misericordia tenía a Josué. Y Josué era su sobrino. Estaba allí. Siempre, siempre estaba listo para servir. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué buscaba agradar a Dios. Josué buscaba servir a Moisés y ser esa ayuda para Moisés a cada momento, a cada paso. Y el que quedó fue Josué. Y podemos leer en la historia, en la Biblia, como Josué, como Dios llama a Josué, perdón. El tiempo no nos da para profundizar y ver esta relación, este trato, este llamado de Josué. Lo veremos en otro tema. Pero veamos lo que Dios permite. Así es que si Dios te ha puesto en un lugar, tú no pierdas la oportunidad. Aunque no seas cabeza en ese momento, no pierdas la oportunidad para servir a tu Dios, para ser dirigente, para ser cabeza, preparándote para el futuro. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios ve nuestro accionar, Dios ve lo que cada uno de nosotros hacemos, tanto conforme las obras que Dios nos dispuso que hiciéramos, así como la disposición de servir, llámese ministerio, llámese a las personas que viven en la calle, llámese a las personas necesitadas, llámese a las conexiones que Dios nos manda. ¿Comprendes? Un corazón dispuesto a servir, así como José, así como Moisés, así como Josué, y fue puesto, y fue llamado conquistador Josué. Avancemos y veamos el punto 3. El ejemplo 3 que veremos se trata de la vida de Pedro y Cornelio. En el mensaje anterior hablamos sobre 12 puntos y hablamos de estos 3 así un poco a rasgos. Pero el encuentro que Dios preparó entre Pedro y Cornelio, sabemos que Cornelio era un centurión romano que resultaría ser el primer gentil que sería bautizado, y su familia también se convertiría a Cristo Jesús. Dice, habla en Hechos 10, del 1 al 5. Lo vamos a leer un poco para entrar en la historia y que conozcamos el preámbulo del mensaje, el contexto de: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Comprendemos, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta persona no era del pueblo de Dios, pero oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Veamos varios puntos. El tema es, bueno, solo de esto sacaríamos un tema. Pero veamos puntos
cómo Dios tenía preparado ese plan, esa conexión divina. Pedro, que conocemos cómo era Pedro, pero Dios lo preparó. Dios le dio de igual forma, así como le dio a Cornelio una visión, así le dio una visión a Pedro. Dios conocía el corazón de Cornelio. No era de los judíos, pero Dios en su misericordia, así como nos insertó a nosotros, a ti y a mí, así tuvo misericordia de Cornelio. Y así Dios está hablando hoy. Si tú te crees indigno, Dios te está diciendo, no te creas indigno. Yo ya te he justificado, yo ya pagué por ti, yo ya perdoné tus pecados. Así que tú no te digas, yo soy indigno, yo soy un pecador y no puedo salir de esto. Claro que puedes. Dios te está dando una oportunidad y Dios permitirá esa conexión divina con alguien que te llevará el mensaje de la palabra de Dios para que seas libre, para que seas salvo, para que vivas una vida en Cristo Jesús. Veamos lo que Dios permitió como Dios soberano. Dios conocía las limosnas, las oraciones, las ayudas que hacía al pueblo de Dios. Cornelio venía a Dios no exigiendo, porque él sabía y conocía que había autoridad. Clamaba a Dios. Y Dios en su misericordia en el tiempo de oración le mostró una visión. Por eso es importante y por eso yo hablo y recalco que el tiempo de oración es algo muy importante para venir a escuchar y a conocer la voluntad de Dios. No solamente a traer la lista de peticiones, sino venir a escuchar esa palabra revelada que Dios tiene para nuestras vidas. Esa palabra de bendición, la cual nos llevará a otra dimensión en lo sobrenatural. Y podremos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro, así como Dios le mostró a Cornelio. Sobredimensionado, sobrenatural. Pedro vendría a ser un agente de cambio cuando hace la conexión con Cornelio. Sabemos que Dios utilizó a ambos. No se conocían. No sé cuántas personas va a utilizar en nuestras vidas, tanto en la tuya como en la mía, para bendecirnos. Personas que tal vez no hemos conocido. Dios nos va a asombrar. Dios nos va a maravillar con los milagros que va a hacer, con las bendiciones que va a traer a nuestras vidas. Quiero que leamos Hechos 34 y 35. Y luego vamos a leer el 44 al 48. Pero sabemos la posición y el pensamiento que tenía Pedro. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya justifiqué. No llames impuro aquello que yo ya limpié. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como instrumento de bendición, solo porque ya estamos caminando avanzaditos un poco en las cosas del Señor, venimos y justificamos a la ligera. Por eso es importante que como hijos de Dios vengamos cada día en la intimidad con Dios, porque Él, a través del Espíritu Santo, en la oración, en la intimidad con Él, nos guiará y nos dirá el trabajo que tenemos que desarrollar. Tal vez nos llevará a personas de las cuales nosotros diremos, pero ¿cómo voy a ir con esa gente? Mira el comportamiento que tiene, mira la vida que tiene, cómo vive sus hijos, sus esposos. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios te envió, no contradigas la orden. Si Dios te envió, solamente pídele la dirección en el Espíritu para ir a hacer las cosas con sabiduría de lo alto, con sabiduría del reino. Y que actuemos entonces como esos instrumentos de cambio para bendición de la vida de otras personas, enseñándoles el camino de bendición. Porque si nosotros lo vemos como hombres naturales, tal vez ofendamos a esa gente, a esas personas que ya Dios tenía un propósito en ellas.
Y lo único que vamos a hacer es quitarnos la bendición, porque vimos como ojos de hombre, no vimos en el Espíritu. Dios nos prepara cada día y por eso es importante venir en el tiempo de oración, pero a la búsqueda en el Espíritu, en esa intimidad con Dios, para conocer su voluntad divina, perfecta. Dios conoce, Dios sabe lo que tiene para ti y para mí. Mira lo que dice Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Comprendes? En verdad comprendo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas. De eso te estoy hablando. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Comprende los puntos básicos de Dios? Del que le teme y hace justicia. Aquel que aunque no sea actualmente un hijo de Dios, que no pertenezca o no se congregue en un ministerio, pero Dios ya tiene un propósito tal vez en otras personas, y estas personas comenzaron a actuar, ofrendando, diezmando, ayudando a otros, sin conocer la profundidad de la palabra, sin conocer el Evangelio, pero ya Dios había dispuesto que sus corazones eran temerosos de Dios. Mas sin embargo conocemos de muchos, de algunos que dicen que cristianos, y todavía están queriendo justificar lo del diezmo. ¿Será o no será? No es que eso es del Antiguo Testamento, no es que las obras, no es que yo lo hago de esta forma, no es que eso era en especies, no era en granos, no era en efectivo. ¿Quiénes somos nosotros? Todo cambia, todo tiene una transformación. Así Dios nos está hablando en el tiempo presente. Y abramos los oídos espirituales, porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios puede utilizar a aquel que menos te imaginas. Dios te quiere utilizar a ti. Recibe. Dios te ha puesto en eminencia. Dios te ha puesto en esa posición. Dios sabe, porque tú eres tal vez la persona que interrelaciona, la persona que comunica a veces el mensaje de gobierno con las personas necesitadas. Por eso es importante ser sabios y no quedarse con lo que no nos pertenece, sino entregarlo. Tú sabes que Dios tiene algo mucho más grande para tu vida. Tú solo dispón tu tiempo, tu vida, tu acción para ayudar, para servir de instrumento en la vida de otras personas, para ser de bendición en el reino de Dios. Dice Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque Pedro siguió hablando y les explicaba y les hablaba de la misericordia de Dios, les hablaba del plan de Dios, les hablaba de la salvación. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso, los que estaban ahí con Cornelio, sus invitados, sus amigos íntimos, sus familiares. Y los fieles, los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, los que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles no podemos hacer acepción de personas, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ya Pedro estaba pensando en el otro paso. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya Pedro estaba viendo que aceptó y vio que Dios no hace acepción de personas. Vio la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, y en estos gentiles derramó del Espíritu Santo.
y luego fueron bautizados. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto pasó en esta relación. Esto pasó de una forma sobrenatural. Todas las personas, el centurión, Cornelio, tanto como los amigos íntimos, familiares, las personas que estaban con él ahí, los amigos, todos escucharon la voz de Dios. Aceptaron a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y como Dios conocía, Dios, nuestro Señor Jesucristo, conocía el corazón de estas personas, derramó del poder de su Santo Espíritu y los bautizó en el Espíritu, los ungió en el Espíritu, así como hizo con nuestra vida. Yo recuerdo, y esto me trae ahorita, me trae a memoria lo que Dios hizo cuando yo fui a un retiro. Yo iba y me reuní en una comunidad carismática, pero era una comunidad totalmente transformada, ya no había imágenes. Era una relación en el Espíritu, era un trato de amor, una convivencia de verdadera hermandad. Y cuando yo fui al retiro, fui bautizado en el Espíritu. Mi esposa también, ella fue en otro tiempo, 15 días después, y fue bautizada en el Espíritu. Y ahora veo algo más, la misericordia de Dios. Y nos vinimos a bautizar después, unos años después, en agua. Pero Dios ya nos había bautizado en el Espíritu. ¿Comprendes y ves la misericordia de Dios? La soberanía de Dios. No para todos es el mismo proceso. Hay algunos que primero son bautizados en agua y después bautizados en el Espíritu. En este caso, así como en el nuestro, Dios nos bautizó en el Espíritu y después fuimos bautizados en agua. ¡Qué misericordia, qué privilegio! Ahora veo aún más el privilegio tan grande que Dios en su misericordia tuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos había puesto en una posición de eminencia. Dios ya sabía lo que tenía para nosotros como familia Ramos Martínez. Dios ya sabía el llamado que tenía. Dios empezó a preparar desde antes de que naciéramos, nuestro camino, nuestra vida, nuestra relación con Él y las conexiones divinas que tendríamos con otras personas. Recuerdo que cuando fui a ese retiro, me habían invitado a diferentes lugares y yo no quería ir. Pero ya Dios me estaba llamando y me estaba hablando. Y Dios estaba despertando en mí el deseo de buscar una iglesia. Y yo como hombre lo que hice fue, empecé a evaluar las doctrinas de las iglesias. No busqué la dirección de Dios en el Espíritu a través de la palabra. Claro, yo no conocía esta relación. Como hombre natural yo miraba cuál tenía más orden, cuál buscaba obedecer a Dios, eso sí. Porque Dios ya había puesto un corazón temeroso. Sí cometí errores, sí no te digo que fui desobediente, pero temeroso de Dios. Y busqué agradarlo, busqué hacer la voluntad de Dios, busqué ser ese instrumento, aún no estando a los pies de Dios, busqué ser ese instrumento de bendición en la vida de otras personas. Y bendigo la vida de todas esas personas que han tenido una conexión con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para instruirnos en el camino del Señor. Personas que se tomaron tiempo muy especial para instruirnos, para decirnos, ¿te equivocaste? Ok, oremos, límpiate, levántate, camina nuevamente. Dios tiene un propósito contigo. Y yo te digo hoy a ti, levántate, camina. Dios tiene un propósito contigo. Y si has avanzado, no desmayes.
Y si sigue el proceso y siguen las pruebas, no desmayes. Dios tiene un plan de bendición para tu vida. Dios ha preparado esa conexión en el Espíritu para bendecirte de una forma integral, para llevarte a que tú ocupes ese lugar de eminencia porque te ha puesto por cabeza y no por cola. Pero primero piensa, medita, ¿para qué Dios te está ubicando en ese lugar? ¿Para qué Dios te está profetizando sobre lo que te está dando hoy? No te vayas a confundir, no te vayas a distraer, no te vayas a tropezar con las bendiciones que Dios te da. Mira el ejemplo de José. Dios lo usó como instrumento de bendición. José perdonó, José ayudó, José supo ser un buen administrador. No te vayas a enloquecer con las bendiciones que Dios te enviará. Digo yo tenemos y me incluyo, tenemos que aprender a ser buenos administradores. Porque Dios nos llama a ser diligentes, a ser sabios, a ser prudentes, a ser obedientes, a caminar conforme a su voluntad, caminar siendo escriturales. Yo te invito para que entregues tu vida a Cristo Jesús, para que busques en el Espíritu aquello que Dios tiene ya planificado para tu vida, para que busques en el Espíritu en ese tiempo de la intimidad con Dios. Para que busques en el Espíritu ese lugar de eminencia que Dios tiene para ti y seas un instrumento de cambio en la vida de otras personas. Seas transformador de atmósferas, que a cada lugar que llegues contagies a otros con el gozo de nuestro Señor Jesucristo, con la paz que solo Él nos da. Lleva el mensaje, no te avergüences de hablar de tu Creador, no te avergüences de hablar de tu Padre, no te avergüences de hablar de Cristo Jesús. Dios ha preparado esta palabra, Dios hizo este tiempo, esta conexión divina, esta conexión en el Espíritu, para que tuviéramos el discernimiento. ¿Por qué nos ha procesado? La posición que Dios nos va a dar de eminencia como cabeza, ¿para qué nos ha preparado? Y que esa posición no nos vaya a hacer daño. Recuerda que Dios lo único que quiere es glorificarse en nuestras vidas y que seamos instrumento de bendición, instrumento de edificación en el reino de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, grande y poderosamente. El tiempo ya nos pasó un poquito, pero sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno. Dios ha hablado hoy a nuestros corazones. Dios nos ha conectado en el Espíritu y damos la gloria a Dios por este mensaje. Al Espíritu Santo, porque en su misericordia nos ha dado la revelación y nos ha permitido llevar este mensaje de edificación, este mensaje de bendición. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, dale like, dale compartir, compártelo con otras personas, que Dios te puede usar a ti para hacer una conexión divina y llevar este mensaje a otro continente. Por eso nosotros creemos y declaramos, profetizamos sobre cada mensaje que Dios nos permite llevar, que esta palabra Dios se ha encargado de ensancharla y de llevarla a las diferentes naciones, a los diferentes continentes, para glorificar su nombre. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Que sea Dios obrando en nuestras vidas y guiándonos con sabiduría de lo alto. La gloria sea a Dios. Bendiciones, hermanos.